a grabar mejor de uno. Voy a repetir eso porque quiero que quede claro que para los próximos trabajos sí es necesario que agreguen la bibliografía o la fuente donde tomaron la información pues, para el trabajo. La verdad es que no lo vi en ninguno, pero bueno, ahora lo estoy aclarando, ¿verdad? Porque sí es importante que agreguemos siempre la bibliografía. Ok, yo creo que deberíamos de empezar. Hoy hay mucha información que compartirles, mucho. Así que me gustaría que empecemos. Quisiera saber si hay algún grupo completo de los que ganaron. Por ejemplo, el grupo de Hazel estará por ahí. O el grupo de Alfonsina. Ah, aquí estoy, Lick. Ya, ¿y estará todo tu grupo para empezar con ustedes? Solamente Fernando me había dicho que tenía... Ah, no, pero ya, aquí está. Entonces sí, estamos todos. Vaya, dame un segundo. Entonces, espérenme. A ver, quiero, quiero agregar a la grabación esta pestaña para que quede en el video. Así que vamos a ver un par de cositas ahorita. Permítanme. ¿Van a presentar algo, chicos? ¿O no? Sí, vamos a presentar esta. Yo voy a presentar ahorita. Ya, permítanme un segundo, solo. Ya, démosle entonces. ¿Se puede ver bien? Sí, yo sé. Sí. Okay. Bien, vamos a iniciar con nuestra intervención. Solamente quería destacar que pues nuestra presentación de la tarea fue un video, pero para poder presentarlo en esta ocasión decidimos hacerlo por medio de una presentación. Por esa razón carece de ciertos movimientos y efectos de edición que tenía el video. Pero bueno, vamos a iniciar las razones financieras. Perdón, Una Hazel. razón financiera es un Perdón índice que relaciona... que te interrumpa. Sí. Capaz después o alguien de tu grupo puede compartir el enlace en el chat del video en que el ustedes hicieron para que lo puedan ver después. Sí. Vaya, gracias. Sí. Ahora sí no te interrumpo. Ok. Bueno, como les decía, una razón financiera es un índice que relaciona los números contables y se obtienen dividiendo uno entre el otro. Existen muchos tipos de razones financieras, las cuales se clasifican en dos, como podemos ver en el esquema: razones del balance general y razones del estado de pérdidas y ganancias. Las razones del balance general se dividen a su vez en dos: razones de liquidez y razones de apalancamiento financiero. En cuanto a las razones de estado de pérdidas y ganancias, tenemos razones de cobertura, razones de actividad y razones de rentabilidad. Vamos a iniciar con las razones de liquidez. Número 1, razones de liquidez, en las cuales tenemos las razones de liquidez corriente. Estas miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones circulantes, es decir, representa qué porcentaje de la deuda a corto plazo puede pagarse con los activos a corto plazo de la empresa. Esta razón utiliza la siguiente fórmula: activo corriente entre pasivo corriente. Por ejemplo, supongamos que una empresa tiene al cierre del ejercicio contable activos como caja, más existencias, más cuentas por cobrar, más inversiones a corto plazo, un monto de $15,000. Y tiene pasivo corriente, que serían las deudas a corto plazo, un monto de $16,000. Entonces, hacemos la operación correspondiente, que sería $15,000 entre $16,000, lo que nos da como resultado 0.9375. Y esto quiere decir que la empresa puede cubrir con sus activos de corto plazo el 93.75 de sus deudas a corto plazo. Ahora bien, dirijámonos a las razones de prueba ácida o rápida. Estas indican si una empresa tiene los suficientes activos líquidos a corto plazo para cubrir sus deudas inmediatas. Por tal motivo es que en esta operación se utiliza
se utilizan activos con mayor liquidez, es decir, aquellos que son más susceptibles a convertirse en efectivo. Es por ello que se excluyen los inventarios. Ahora, la fórmula de esta razón es activo corriente menos inventarios entre el pasivo corriente. Ahora, la prueba ácida tiene tres posibles resultados, y estos son que dé 1, que dé mayor que 1 o que dé menor que 1. En el primer caso, si nos da mayor que 1, quiere decir que la empresa no tiene ningún problema para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Pero en la situación que nos dé menor o inferior a 1, quiere decir que la empresa tiene problemas para pagar sus deudas a corto plazo. Por lo tanto, lo ideal sería que nos encontremos con una empresa en donde la prueba ácida esté cerca de 1. Ahora bien, vamos a dirigirnos a las razones de apalancamiento financiero, la número 3, que es la razón entre deuda y capital, que también es conocida como relación riesgo y endeudamiento. Esta indica la cantidad de deuda que está utilizando una empresa para financiar sus activos en relación con el valor del capital de los accionistas. La razón entre deuda y capital se calcula con la fórmula deuda total entre capital de accionistas. Por ejemplo, la empresa Femesha tiene una deuda total de 727,000 y un capital de accionistas de 828,000. Entonces se realiza la división correspondiente y obtenemos un resultado de aproximadamente 81 centavos. ¿Pero esto qué quiere decir? Que por cada dólar de aportación de los accionistas, los acreedores aportan 81 centavos. Un punto muy importante es que me gustaría destacar es que cuando la razón es baja, le beneficia a los acreedores, ya que mientras más baja sea la razón, más alto será el nivel de financiamiento de la empresa que aportan los accionistas, de tal manera que el margen de protección de los acreedores sea mayor. Ahora, la siguiente razón es la razón de capitalización a largo plazo de la empresa. Esta indica la relación entre los fondos a largo plazo que proporcionan los acreedores y lo que aportan los accionistas. Pero también sirve para calcular el porcentaje de los fondos a largo plazo que suministran los acreedores, incluyendo las deudas a largo plazo como el capital contable. Y la fórmula para esta razón es deuda a largo plazo entre capitalización total. Ahora bien, continuando con el tema, hablaremos de la razón entre deuda y activos totales, la cual pertenece al tipo de razón del balance general, ya que tanto el numerador como el denominador de esta razón provienen del balance general. Pero, ¿en qué se basa esta razón? Bueno, cabe recalcar que pertenece a la clasificación de las razones de apalancamiento financiero o también conocidas como deuda. ¿Por qué? Porque se encarga de resaltar información referente al financiamiento mediante deuda, mostrando el tanto por ciento de los activos de la empresa que están solventados o resueltos por el financiamiento mediante deuda. Dicho de otra manera, para que no resulte tan confuso, podemos decir que esta razón mide el nivel de endeudamiento sobre la totalidad de los activos de la empresa y nos indica qué proporción de los activos totales han sido financiados con deuda financiera, es decir, han sido financiados por acreedores. Veamos un ejemplo. La empresa Femesha tiene un total de pasivos o deudas de $1.500.000 y tiene un total de activos o bienes de $3.300.000. Para ello, realizamos la respectiva división en donde dividimos el total de deudas entre el total de activos y obtenemos un resultado de 0.45. Ese nos indica que el 45% de los bienes o de los activos de la entidad están financiados con deuda, la cual puede ser un banco, una entidad o una persona externa que nos provee capital para nuestra empresa. También este resultado nos indica que el 55% restante de los activos están financiados por el capital de los accionistas. Una de las características principales de esta razón es que nos ayuda a medir el nivel de riesgo. En el caso que el porcentaje
¿Me escuchan? No se oye. Parece que Melissa se fue, ¿verdad? ¿Me escuchan a mí? El colchón de protección de los Ahí acreedores volvió. también es mayor, ya que significa que los accionistas han contribuido a la empresa con la mayoría de sus fondos. Pero ahora veámoslo del caso de la empresa. En el caso que la razón o el porcentaje también sea alto, para la empresa significa peligro, ya que en este caso la empresa tiene un monto mayor de dinero de otras personas para poder generar utilidades, indicando que tiene más deudas que activos. Hola. Te perdimos por un momento, Melissa, pero dale, no hay problema. Ya regresaste. Hola. Ay, disculpen, tengo problemas no sé en qué parte más o menos. Esto último que estamos viendo lo mencionaste, así que si quieres seguir Bueno, ahí. ok. Entonces, como decía, del caso de la empresa, en este caso, hola, creo que estoy teniendo bastantes problemas de conexión. ¿Puedes regresar un poquito? Bueno, en este caso, en el caso que la empresa tenga un porcentaje bastante alto, también significa peligro, ya que en este caso la empresa tiene más deudas que activos. Entonces, se sugiere que esta razón no sobrepase el 50%. Ahora bien, vámonos a la razón de cobertura de intereses. Esta pertenece a las razones del estado de pérdidas y ganancias. Esta también es conocida como razón de intereses devengados y se basa en medir la capacidad de pago de la compañía, es decir, si tiene los recursos suficientes para asumir el gasto por intereses que genera una deuda. Por supuesto, se basa en que estos intereses salgan de las utilidades que tiene la empresa en base a su operación. Es por ello que vamos a dividir las utilidades antes de impuestos e intereses entre los gastos de intereses. En este caso, si el resultado es Si en este caso, si el resultado es inferior, significa que la entidad no tiene los recursos suficientes para cubrir estos pagos. Debemos profundizar y utilizar adecuadamente esta razón, ya que las utilidades antes de intereses e impuestos son las que nos darán resultados acertados, ya que estas nos indican las ganancias reales que la empresa devenga únicamente de su operación. Y en este caso nos permite conocer en qué capacidad se encuentra la empresa para pagar intereses de sus ganancias. Cabe recalcar que este indicador sirve también para poder brindar información que nos servirá en el futuro, ya que proporciona datos de qué tan capaz es la entidad para cubrir una nueva deuda sin necesidad que la empresa vaya en declive. En cuanto a la razón de rotación de cuentas por cobrar, nos ayuda a evaluar dos aspectos importantes. Primero, muestra si la empresa administra correctamente los créditos que otorga a sus clientes y qué tan eficiente es para recuperar las ventas o para realizar los cobros. En segundo lugar, muestra la cantidad de veces que estos cobros se han convertido en efectivo durante el año comercial. Esta razón se calcula dividiendo las ventas netas anuales entre las cuentas por cobrar. En este caso, si la conversión resulta alta, significa que el tiempo es más corto entre la venta típica y la recaudación de efectivo. Dicho de otra manera, menor será el tiempo entre la fecha en que se produce la venta normal y la fecha en la que se realiza la cobranza del efectivo. Esto nos indica que la recaudación de cuentas por cobrar de una empresa es eficiente. Cabe recalcar que en el caso que no se cuente con las cifras de ventas al crédito,
de un cierto periodo, debemos recurrir a un plan B, que en este caso sería tomar las cifras de ventas totales. Sin embargo, si las ventas han aumentado en gran proporción, durante un año no se debe usar el balance de las cuentas por cobrar al final del año, ya que en este caso tendríamos datos erróneos. En este caso, es recomendable utilizar un promedio de los balances mensuales. Y es aquí donde se cumple una de sus características. Y es que esta razón tiene la capacidad de calcularse sobre una base anual, trimestral o mensual. En la razón de rotación de cuentas por pagar, esta se basa en medir la rapidez o puntualidad con la que cumplimos con las obligaciones hacia nuestros proveedores. Esta razón se encarga de verificar que el manejo del pago de los créditos con los proveedores sea correcta y efectiva. Además, nos permite ver el número de veces que se renuevan las cuentas por cobrar. Para ello, dividimos las compras de créditos anuales entre las cuentas pagaderas. En el caso que el índice o razón resulte bastante bajo, significa que la empresa tiene problemas para pagar sus cuentas. Sin embargo, si la rotación se incrementa, significa que las deudas se pagan de manera rápida. Por esta razón se puede decir que la entidad cuenta con suficiente efectivo para pagar la deuda a corto plazo de manera oportuna. Ok. Razón número 9. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. Razón número 9. Cuentas por cobrar vencidas. Por este medio se puede obtener un panorama de la liquidez de cuentas por cobrar y la capacidad de administración para reforzar la política de crédito. Por medio de esta categorización, las cuentas por cobrar en cada fecha, en concordancia con los meses facturados con anterioridad. Okay. Razón número 10. Actividad de rotación de inventarios. Este método ayuda a determinar qué tan efectiva ha sido la empresa en su administración de su inventario, para así poder tener un indicador de la liquidez de este. La razón de rotación de inventarios nos dice cuántas veces el inventario se convierte en cuentas por cobrar a través de las ventas durante el año. Esta razón, como las otras, debe juzgarse en relación con las razones del pasado y el futuro esperado de la empresa y en relación con las razones de empresas similares, ya sea en promedio de la industria o de manera simultánea, es decir, ambas. Razón número 11, rotación de inventarios de activos totales. Rotación de activos totales. Esta es la relación entre las ventas netas y los activos totales a eficacia de la empresa en la gestión de sus activos para generar sus ventas. Esta se calcula tomando el importe neto de la cifra de negocios, dividiéndolo por el activo total, es decir, activo corriente y activo no corriente. Razón número 12, ciclo de operación contra ciclo de efectivo. Este es un resultado directo de los intereses de la empresa, tanto en la liquidez como la actividad del ciclo de operación de esta. El ciclo de operación es el tiempo que transcurre desde el compromiso de efectivo para compras hasta el cobro de las cuentas por cobrar que resultan de las ventas de bienes y servicios. Mientras que el ciclo de efectivo es el tiempo real que transcurre desde el desembolso real de efectivo para compras hasta el cobro de las cuentas por cobrar que resultan de estas mismas ventas de los bienes y servicios de la misma empresa. Razones de rentabilidad. Estas son de dos tipos: aquellas que muestran la rentabilidad en relación con las ventas y las que la muestran en relación con la inversión. Estas razones, al complementarlas, nos indican la efectividad global de la operación de la empresa. Rentabilidad en relación con las ventas. Esta se divide en dos. La primera razón es el margen de ganancias brutas. Esta brinda la ganancia de la empresa con relación a las ventas, esto luego de haber deducido aquel costo de producir los bienes, además
permite medir la eficiencia en la operación de la empresa y al mismo tiempo es un indicador de cómo debemos de asignar el precio a los productos. Para obtener el margen de utilidad bruta, debemos de restar las ventas menos el costo de los bienes vendidos entre las ventas. Razón número 14. El margen de ganancias netas. Esta es una medida de la rentabilidad de las ventas después de impuestos de la empresa, tomando en cuenta todos los gastos e impuestos sobre la renta. Este nos indica el ingreso neto por dólar de venta. Para obtener esta, solo debemos de dividir la ganancia neta después de impuestos entre las ventas netas. Razón número 15. Rentabilidad en relación con la inversión. Este pertenece al segundo grupo de razones de rentabilidad y se relaciona con las ganancias sobre la inversión. Una de estas medidas es la tasa de rendimiento sobre la inversión, por sus siglas RSI, o aquel rendimiento sobre activos. Se puede definir como aquel que mide la cantidad ganada o perdida de una inversión como proporción de la inversión inicial en términos porcentuales. Para obtenerla debemos de seguir la siguiente fórmula: la ganancia neta después de impuestos entre aquellos activos totales. Razón número 16. Rendimiento sobre el capital. Esta es una medida de desempeño general de la empresa. Además, esta razón nos brinda la capacidad de generar ganancias sobre aquel valor en libros de la inversión de los accionistas. Y a menudo, esta es utilizada para comparar dos o más empresas en la industria. Además, es un rendimiento alto sobre el capital, es el que suele reflejarse en la aceptación de oportunidades de inversiones fuertes y una administración de gastos efectiva. Para obtenerlo, solo debemos de dividir la ganancia neta después de impuestos entre el capital de los accionistas. Esto ha sido todo. Gracias por su atención. Gracias, Fernando. Gracias, Henry. Gracias, Hazel. Y, a ver, se me olvida el otro nombre, perdón. Melissa. Gracias, de verdad que hicieron un excelente trabajo. Me encantó el video. Súper bien, así que les felicito por el esfuerzo. Muchas gracias. Así que se ganaron el bonus también para el parcial. Ok. No, gracias a ustedes, de verdad me encantó. Entonces pasamos con el otro grupo. Estará ahí por ahí Alfonsina. Alfonsina, necesito también... Aquí. Ya. Había entrado hace bastante, pero con otro usuario no me había dado cuenta, así que disculpe. No, ningún problema. No sé si va a presentar a alguien de tu grupo. Igual necesito los nombres de tu grupo porque no lo encontré en ningún lado del trabajo. Estaba en el quiz que le envié. Ah, lo hice, pero no vi los nombres. Ya. Bueno. Ok. Yo voy a presentar. Ok. Deme chance, solo ahí voy deme a ir chance. viendo quién habla y yo voy a completar el grupo. Y en la presentación están los nombres también. Perfecto. Buenísimo. Listo. Denle entonces. Deme chance, quiero ver. Si querés en lo que te preparas, yo puedo... ya está lista. Démosle entonces. Sí. Bueno, tengan todos una buena noche, compañeros y licenciados. En esta clase les presentaremos nuestro tema de razones financieras por nuestro grupo. Y empezamos. ¿Qué son las razones financieras? Son indicadores utilizados para medir y cuantificar la realidad económica y financiera de la empresa y su capacidad para asumir diferentes obligaciones que son de mucha ayuda para la toma de decisiones. Es decir, estas razones son como pruebas para medir
cuál es la proyección de la empresa para cubrir sus obligaciones y sus activos también. Nuestro equipo está conformado por Josué, Jonathan, Gabriela y mi persona, y cada uno les explicaremos las razones y las subrazones dentro de ellas. Buenas noches, y la razón de liquidez. Bueno, la razón de liquidez conforma parte del sistema financiero. Las razones de liquidez son indicadores utilizados para medir o cuantificar la realidad económica, como dijo mi compañera Alfonsina. E igualmente, pues, ayuda a responder las preguntas hacia una empresa de cómo puede cubrir sus compromisos de corto plazo, cómo son tan rápido pueden convertirse sus recursos en circulantes. Alfo. ¿Sí? Perdón. Los índices o las razones financieras para interpretar en términos de liquidez la situación de una empresa sí igual son 4, que son las siguientes: capital de trabajo, razón circulante, la razón severa y la razón de liquidez inmediata. Para empezar, pues el capital del trabajo se obtendrá del activo circulante menos pasivo circulante. A medida ya que ese resultado que se va a obtener, pues la empresa puede adquirir ese resultado para poder cubrir ciertas razones de suma importancia. Digamos, se arruina algo y no tiene otro fondo, pues puede tocar este mismo fondo para poder solucionarlo. Él igualmente pues, puede incrementar sus existencias, ya sea en el inventario más que todo. Luego sigue la razón circulante, que es la razón más utilizada para medir la solvencia a corto plazo, ya que significa que la capacidad de pago de una empresa. Esto se adquiere sobre el activo circulante sobre el pasivo circulante. Luego sigue la razón severa, que la razón severa es determinante para saber si la empresa es capaz de cubrir sus obligaciones a corto plazo. Esto más que todo se excluye los inventarios, ya que más que todo se basa a poder, si está realizando los pagos hacia sus empleados, o si está alquilando un local, o está alquilando una bodega, por ejemplo. Al igualmente, si está cubriendo los pagos como la luz, el agua o el Wi-Fi. Y como por último, pues la razón de liquidez inmediata, que es el indicador más exigente para valorar la capacidad real y la rapidez puesta ante cualquier imprevisto. Es decir, que si el valor es muy bajo, pues es demasiado malo, ya que no se está cubriendo las mismas obligaciones que la empresa debe de cubrir hacia su personal del trabajo. Lo mismo que le comentaba, pues si no está cubriendo sus pagos hacia la misma empresa, pues si no está pagando su luz o su agua. Y si realmente pues es muy alto, significa que no se está invirtiendo, y eso es muy malo, ya que si realmente es una empresa, pues tiene que tener, por ejemplo, este dinero pues para poder adquirir intereses, o una mejor idea, pues más que todo puede invertirlo en inmobiliaria, ya diciendo comprando una bodega o el mismo pues saliendo con más locales. Gracias. Buenas noches. Yo voy a hablar acerca de lo que es la razón de endeudamiento financiero. Primeramente, la razón de endeudamiento es una razón financiera que indica la cantidad de activos de una empresa que se proporcionan por medio de la deuda. También tenemos lo que es el índice de endeudamiento. Esta nos indica que se trata de un indicador que mide la proporción de la inversión de la empresa que es financiada con los recursos ajenos. Para ello hay una fórmula que lo mencionaba mi compañera en la exposición anterior acerca del total de pasivos entre el total de activos. Bueno, ya daba un ejemplo, igual un ejemplo parecido podemos decir que supongamos que la empresa genera es igual a 255,000, mientras que el total de activos es de 885,000. Esto sería ya con la fórmula 255,000 entre 885,000, que es igual al 0.28 por 100. Esto quiere decir que por cada dólar invertido por las acciones en nuestra empresa, los terceros financian a la empresa con el 0.28. Eso demuestra
que la empresa no está endeudada. Hablando más de la razón de endeudamiento, tenemos lo que es a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo nos indica la proporción de la inversión que está financiada con los recursos ajenos de corto plazo, menos de un año. Y la razón de endeudamiento a largo plazo, que expresa la proporción de los activos totales, es financiada con pasivos no corrientes ajenos a más de un año. ¿Para qué nos sirve la razón financiera de endeudamiento? Eso es muy importante, ya que esto considera que se trata de un indicador financiero que nos va a proveer una información detallada. También tenemos que nos ayuda también para lo que es la salud financiera de una empresa, también la estructura financiera de la inversión y también ayuda en el costos del financiamiento. En cuanto a la salud financiera de una empresa, tenemos que las organizaciones deben ser capaces de financiar la mayor parte de los activos totales con recursos propios y todos los activos corrientes con recursos ajenos. Y dentro de la estructura financiera de la inversión, tenemos que una empresa que tiene una elevada deuda con recursos ajenos prácticamente le pertenece a los agentes que le han financiado el dinero para su operación. Y dentro del costo del financiamiento, es cuando una organización que tiene una correcta estructura financiera entre recursos propios y recursos ajenos minimiza los costos de financiamiento en comparación con otra, que tenga que pagar altas tasas de rendimiento para poder obtener el dinero. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, yo le voy a hablar sobre las razones de rentabilidad, en la cual es la que mide la capacidad de la empresa para generar utilidades en forma estable, con crecimiento de tal manera que pueda compararse con el rendimiento en otras inversiones. Pásala. En la cual tenemos la margen de utilidad bruta, la que mide el margen de contribución de los costos. También tenemos el margen de utilidad de operación, que mide la contribución sobre los gastos de operaciones. La margen de utilidad neta, que mide la facilidad para convertir las ventas en utilidad. También está el rendimiento sobre activos, el cual mide la rentabilidad sobre los activos totales. El rendimiento del capital común, que mide la rentabilidad de la inversión de accionistas, el cual representa la capacidad de la empresa para generar ganancias a su favor. Está también la utilidad por acción, es la que tiene un indicador importante que marca el éxito de la empresa, y su fórmula es de utilidad neta entre el número de acciones comunes en circulación y dividendos por acción, el cual representa el monto de las utilidades que distribuyen realmente entre accionistas, y su fórmula es de dividendos pagados entre el número de acciones comunes en circulación. Y por último tenemos las razones de cobertura, que son las que nos ayudan a descubrir las capacidades que tiene la compañía para cubrir sus obligaciones que ha adquirido a corto plazo o a largo plazo. ¿Y cuáles son estas obligaciones? Son todas las responsabilidades con bancos, los financiamientos, los préstamos, todas aquellas acciones que ayudan a la empresa a financiarse en caso de que necesite, no cuenten con un capital estable, ¿verdad? Las razones de cobertura, estas obligaciones adquiridas, si no se tiene cuidado, pueden poner en peligro la salud financiera. ¿Cuáles son estas acciones que pueden poner en peligro la salud financiera? Son la falta de control de ingresos y gastos, no ahorrar, no invertir, no considerar los gastos hormiga, que son muy importantes y que nos generan una
cifra significativa al final del periodo, los usos adecuados de los pagos y no contar con un fondo para emergencias y el mal manejo de caja chica también. Y dentro de la razón de cobertura está la cobertura total del pasivo, que nos indica lo que señala si la compañía es capaz o no de cubrir el coste financiero y todos los intereses y a la vez que abona el capital de sus deudas. Para ello, vamos a dividir la deuda antes que los impuestos o abonos capitales del pasivo. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Alfonsina, y el resto del equipo. También me encantó mucho su trabajo. Ahí pueden pasar el enlace del TikTok que hicieron, que me gustó también, para que el resto del equipo de la clase pueda verlo. Ok, quería también contarles rapidito que hubieron otros trabajos que me gustaron mucho y que pues vale la pena mencionarlo. Permítanme un segundo, ahí está. Vale la pena mencionarles quiénes son. Pero antes de que les diga, voy a compartir pantalla para que no esté en blanco. Bueno, un segundo. Ahí está. Que son el grupo de Gabriel Campos. Tiene un punto para el parcial, por el trabajo, me gustó. María Fernanda Chávez está ahí. Astrid Gómez también. Josué López. Rebeca Mejía también. Noé Navas estaba ahí. Karen Portillo está también. Gerson Rodesno está ahí. Freddy Treminio y Guillermo Villacorta. Todos ellos tienen un parcial, también más de 3 parciales. Van a tener un punto para el primer parcial, por el trabajo que hicieron, así que también les felicito. También una mención. ¿Cómo? Quería preguntarle que si eso Alfonsina, del punto estás a con... estos grupos se los ¿Podrías tenemos que silenciarte, recordar el por día favor? o usted ya sabe. Gabriel es. ¿Cómo? Preguntarle que si de ese punto hay que recordarle a usted el día del parcial o usted ya va a saber. Don't worry, que eso yo me acuerdo. No se preocupen. Igual yo lo voy a visibilizar de alguna forma para que ustedes se den cuenta que el punto lo tienen, ¿vale? Así que no se preocupen por eso. Y quisiera hacer una mención honorífica y que de verdad felicitar a Brandon y a Catherine, que se incorporaron la semana pasada a clases y entregaron su trabajo 2 días después. Les felicito, tienen buena nota de hecho. Lástima que no pudieron aspirar al bonus, pero de verdad les felicito el esfuerzo. Y por último, para cerrar este tema de la tarea, hay 2 personas que no tienen nota porque no presentaron el trabajo. Pues no sé si mencionar los nombres, la verdad, pero ahí pues hay 2 personas que no lo presentaron, así que se quedan sin nota. Listo, voy a pasar lista rapidito para que avancemos con el resto de la clase que falta todavía. Así que vamos. Bueno, ahí vi que está Hazel, Erika Arteaga. Presente, listo. Ya, Catherine Ayala. A ver, Yancy Bonilla. Presente. Gabriel Campos. Aquí andamos. Bien, me llega. Henry Chávez, ahí estaba, porque ya expuso. Presente. María Chávez. Presente. Eduardo Chedraui. No. Paola Alfonsina está. Melvin Figueroa. Susan Gómez. Melissa González. Presente. Gracias.
Ámbar Hernández. Presente. Carlos Jarquín. Josué López. Presente. Gabriela Martínez también ya expuso. Marlene Mejía. Presente. Rebeca Mejía. Presente. Vivian Mejía. Presente. José Méndez también expuso. Javier Molina. Javier, ¿está ahí? Presente. Allá, perfecto. Gabriela Morales. Presente, Lee. Noé Navas. Presente. Carlos Núñez. Presente. Karen Portillo. Presente. Joana Ramírez. Presente. Jonathan Rendero ya expuso, está aquí. Gerson Rodesno. Rodrigo Salas. Presente. Alexandra Cibrián. Freddy Treminio. Presente. Fernando Vázquez. Presente, Lee. Guillermo Villacorta. Valeria Zúñiga. Presente. Brandon Ventura. Catherine Rivera. Presente. Ok, perfecto. Estimados, estimadas, quiero contarles que hoy vamos a empezar con un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, me encanta, el pronóstico financiero. Así que vamos a empezar porque es un montón de información y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero si no seguimos el miércoles, sin duda. Así que démosle de una. Denme un segundo, a mí se me ve mi pantalla. Ahí está, me pasó algo raro que no se me quedó como pegado. Y donde pasaba el mouse, me iba saliendo lo que está en esa hoja que están viendo. Entonces como que se me quedó pegada la anterior. Como les decía, un tema que me encanta, me apasiona un montón, que es el pronóstico financiero. Básicamente el pronóstico lo que nos permite hacer es anticiparnos al futuro, ver un poco proyecciones de lo que podría suceder, y es un proceso en el cual pues iteran muchas cosas, mucha información, hay muchos ajustes que hacer, pero el resultado siempre, el objetivo final es poder proyectar o anticiparte a lo que pueda suceder en el futuro. Entonces, aquí se toman mucho las ventas anticipadas, que permite considerar los diferentes tipos de inversiones que se necesitan para elaborar productos. ¿A qué se refiere con esto? Tenemos que anticipar cuántas ventas deberíamos tener y cuántos productos deberíamos vender para llegar a esa meta. También vamos a hablar un poco del punto de equilibrio un poquito más adelante, que tal vez, no sé si lo han visto ya, pero no va a ser a profundidad, pero sin embargo lo vamos a mencionar y lo vamos a entender. Y bueno, la intención es conseguir plata, conseguir inversiones que nos permitan poder alcanzar los objetivos, en este caso pues las ventas necesarias para poder subsistir. Y bueno, algunas cosas que son necesarias, por ejemplo,
tener la información del balance general y también pues que todos los activos que nosotros consideramos tener o vamos a tener tienen que estar financiados. Y aquí viene algo que me encanta a mí, que es el flujo de efectivo, que es súper importante para este proceso del pronóstico financiero, que ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, siguiendo con el tema del flujo de efectivo, es una herramienta súper importante de las empresas y que o sea, de verdad, si una empresa no tiene un flujo de caja o un flujo de efectivo o un cash flow, hasta la deriva. No tiene idea de lo que va a pasar en el corto o en el mediano plazo y es un riesgo bien alto. Juraría, me cambio el nombre si es que hay empresas que puedan ser exitosas sin tener un flujo de caja. Todas las empresas medianamente y formalmente constituidas, armadas, con una estructura necesaria, debe de estar monitoreando el flujo de efectivo o flujo de caja o cash flow. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, el flujo de caja básicamente lo que nos indica es la plata que tenemos en la cuenta, la plata que va a ingresar y la plata que va a salir en las siguientes semanas, meses. El flujo de efectivo no se ve por años, pero sí se va moviendo en el tiempo. Imagínense ustedes una línea de tiempo que incluya un año. Si pasan 6 meses, yo tomo los 6 meses que faltan del año y le agrego 6 meses más. El objetivo es que siempre estemos moviéndonos en un año, como que estemos, imagínense la línea de tiempo continua y estemos moviendo el flujo de caja para estar viendo o monitoreando siempre el periodo de un año. La intención es seguir anticipándonos a lo que pueda pasar. Este no es tan cuadrado como el balance, por ejemplo, que tiene que cerrar en un año, o el estado de resultado, que también lo podemos ver mensual, pero siempre vamos a ver 2021, sea por meses, sea por semestres, sea por año. Pero el flujo de caja puede ver la mitad, o sea, 6 meses de 2021 y 6 meses de 2022. Entonces se va moviendo en el tiempo, no sé si me doy a entender. Pero la intención de esto es poder anticiparnos y por eso es que es dinámico y se mueve y no respeta periodos específicos, sino que respeta cantidad de meses necesarios que tenemos que estar monitoreando. Y bueno, básicamente lo que el flujo de caja a mí me va a indicar es si es que, bueno, primero si estoy cumpliendo las metas de ingresos, y con esas metas de ingresos si es que yo puedo ir subsistiendo en los siguientes meses. Alfonsina, ¿podrías silenciarte, porfa? Es que se escucha un ruidito ahí y me hace perder la concentración, perdón. Gracias. Disculpe, no me había dado cuenta. No te preocupes. Es cosa mía. Siento que cuando se escucha un ruido es como que alguien va a opinar, entonces sentía como que estaba constantemente alguien que quería decir algo. Entonces, el punto, ¿verdad? El flujo de caja no respeta periodos. Si ustedes podrían después cerrar uno, 2021, por ejemplo, pero dejarlo como histórico, como de consulta, pero el real, el de trabajo, se va moviendo en el tiempo. Repito, puede ser que estemos viendo un parte de este año, parte del otro, porque la intención es anticiparnos al menos un año a lo que podría pasar en el futuro, ¿ya? Entonces, les decía, tenemos un saldo inicial, que es la plata que tenemos en los bancos, en las cajas, y se consideran los ingresos, todos los ingresos que vamos a tener en el periodo que estamos analizando y todos los egresos que vamos a tener en el periodo que estamos analizando, ¿verdad? La intención de esto es que nos vaya indicando cuánta plata nos va quedando en la caja, en la cuenta, y esa plata en cuánto tiempo nos alcanza para subsistir y para cumplir con nuestras responsabilidades. O sea que estoy hablando de un documento que se incluyen todos los ingresos y todos los egresos que tenemos en la operación. Y esto va a indicar una línea que es la rentabilidad, si es que lo queremos ver de esa manera, o la plata líquida que estamos teniendo al finalizar de cada... Es que depende del flujo, porque hay gente que lo ve
diariamente, cuando es una empresa que tiene mucho riesgo, hay personas que lo ven semanalmente, hay personas que lo ven mensualmente, y de ahí hasta ahí llega. No hay personas que lo vean cada 3 meses. Pero depende del riesgo, así ustedes van elaborando su flujo de caja. Si es muy riesgosa, hay que verlo diariamente. Y hay que estarlo revisando, analizándolo al menos 2 veces por semana. ¿A qué me refiero con esto? Reuniéndose con las personas indicadas a mirar cómo se está comportando el flujo de caja. En esta reunión puede estar el gerente de ventas, puede estar el contador, puede estar el gerente general, el financiero obviamente, y el financiero va entregando cuentas de cómo van las cosas. Si las ventas están muy bajas, bueno, el gerente de ventas tiene que hacer algo. Si los costos están muy altos o se nos dispararon los gastos fijos, el contador tiene que justificar por qué. Y así vamos hablando en esa reunión con la intención de ver cuánto tiempo podemos sobrevivir. Eso básicamente es un flujo de caja o un flujo de efectivo. Por acá creo que les tengo un video, a ver si me carga, para que ustedes puedan entender un poco, escuchándolo desde otra persona, qué es un flujo de caja. Ahí se lo voy a dejar ahorita. Seguramente lo has escuchado en algún momento. Noticias sobre empresas que pierden dinero todos los días y parece que no pasa nada. O incluso... Ay, disculpen. Lo que pasa es que cuando estoy grabando la pantalla se pone lentísimo. Entonces no sé si esperar que cargue un poco o mejor les paso el enlace y ustedes lo ven. Capaz eso voy a hacer. Porque el otro día sé que no entendieron casi nada con el video que les mandé. Así que mejor les voy a pasar el enlace y ustedes lo ven después. Déjenme ver, probar una vez más. Crece su capitalización en la bolsa. Vamos a ver. Sin embargo, cuando tu cartera se vacía, vaya que te encuentras en problemas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es diferente cuando una empresa pierde dinero o cuando tú pierdes dinero? Esto tiene todo que ver... No, chicos, fallamos ahí. Les paso el enlace para que ustedes lo puedan ver después. Ahí explica bastante bien en qué consiste el flujo de caja. Creo que es importante que lo vean porque les va a dar una noción con palabras un poco más comunes de lo que entenderíamos como flujo de caja. Entonces, para el tema de pronóstico financiero, que es el que estamos empezando hoy, vamos a hablar de un par de conceptos generales que es necesario entender. Bueno, la definición de pronóstico financiero, que se define con esta expresión a la acción de emitir un enunciado sobre lo que es probable que ocurra en el futuro en el campo de las finanzas, basándose en análisis y en consideraciones de juicio. ¿A qué se refiere con esto? Yo no solo voy a meter las metas de venta al flujo de caja, yo también voy a analizar si es que en los meses anteriores yo he ido llegando a la meta de ventas, al 100% de ventas que dije que iba a tener en el mes o en los meses anteriores. Si yo no estoy llegando por tendencia y estoy quedándome en el 80% de las ventas, yo no puedo seguir poniendo en el resto de meses que vienen que vamos a llegar a un 100% de ventas. Estamos hablando de ingresos, porque estaría mintiéndome, ya que en los meses anteriores yo no llegué. Entonces voy a estar inflando el flujo de caja o las proyecciones a futuro de la plata que voy a recibir. Entonces ahí yo estoy cometiendo un error. Tengo que hacer un ajuste. Por eso tiene que haber un análisis y consideraciones de juicio, que es súper importante que el financiero aterrice esta información. Si es que el de ventas dice, no, este mes sí vamos a llegar, tiene que presentar una estrategia para llegar a cumplir su meta de venta, ¿verdad? Y también, queridos, queridas, al no cumplir con las metas por tanto tiempo, ahí ya se empieza a cuestionar si es que es la persona correcta que está en el tema, liderando el tema de venta, ¿verdad? Aquí también involucra tomar decisiones difíciles y duras, que es desvincular a alguien, despedir a una persona, si es que no está cumpliendo con las metas, ¿verdad? Que al final tenemos que cumplir con las metas, si no, no estamos alcanzando la rentabilidad que deseamos. Entonces,
hay dos características o condiciones inherentes en los pronósticos. La número uno, que se refiere siempre a eventos que se realizarán en un momento específico en el futuro, como por ejemplo las ventas del mes de septiembre. Ya hay una planificación de ventas, ya hay una meta específica y ese evento se va a realizar, vamos a procurar que suceda. Y por lo otro, por lo que un cambio de ese momento específico generalmente altera el pronóstico, lo que les digo. Aquí no lo menciona aún, pero en el flujo de caja nosotros vamos a hacer ajustes cada cierto periodo que se le llaman forecast, que se lo voy a escribir en el chat. Dame un segundo. Que generalmente se le conoce así, el forecast. Eso es lo que te permite es que vos revises en el tiempo las proyecciones que vienen en los próximos 3 meses, por ejemplo. Hay organizaciones que lo hacen cada 6 meses, cuando es una operación bastante estable, pero hay otros que lo van acortando, lo hacen cada 3 meses, cada 2 meses, y la intención es sentarse y ver si es que las metas que nos hemos propuesto en verdad son alcanzables de acuerdo a la realidad que tenemos en la organización. Puede ser que cambien. Como les decía, venimos con 6 meses que las ventas estamos llegando a un 80% de la planificación. Yo no puedo seguir poniendo en los siguientes meses el 100% de la planificación. Voy a bajarlo al 80% como el mejor escenario, porque puede ser que baje, no lo sabemos. Entonces, ahí es donde el financiero tiene que estar súper atento si es que se tienen que alterar o modificar datos, y esto pues cambia el escenario hacia el futuro. Otra cosa importante y que no está escrita acá es que ustedes siempre tienen que dejar el primer flujo de caja sin modificar y hacer copias cada vez que hagan un forecast. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir también al final de un periodo analizar qué tan bien planificamos. Porque si ustedes van modificando el flujo de caja original, después no van a tener con qué comparar. Y también es importante y necesario hacer esas comparaciones. Por ejemplo, no sé, yo dije a principio de año que en junio iba a vender 100.000 unidades, pero no vendí 100.000 unidades. Entonces, como yo cumplí el 80%, nada más que eran 80.000 unidades, yo hice los ajustes hacia el futuro, entonces modifiqué todos los datos que planifiqué y después ya se me olvidó cuánto había puesto en julio, cuánto había puesto en agosto, en septiembre y así en adelante. Entonces, el ideal es siempre hacer una copia, dejar el original sin modificaciones y así ir haciendo varias copias. O sea, por ejemplo, si una organización hace forecast cada 3 meses, al final vamos a tener 4 flujos de caja comparables. Y eso es súper bueno porque nos va enseñando que estamos o presupuestando bien o presupuestando mal. Entonces, voy a tener 4 documentos diferentes en los cuales yo voy a poder gestionar la información y poder entregar informes de cómo estamos presupuestando o proyectando hacia el futuro. ¿Me di a entender con eso? O me gustaría saber si me di a entender. ¿Me estoy escuchando? ¿Escucha? Percibo que va un poco rápido. Ok. A ver, déjame un segundo. Vamos a ver. Esto es básicamente un flujo de caja, en el cual tengo la línea del 0 y tengo valores. Estos puntos que ven aquí, en este caso, el flujo de caja de este ejemplo está considerado cada semana. Cada semana yo estoy haciendo un corte y estoy revisando cómo voy quedando. Entonces, este punto que ven aquí, por ejemplo, es la caja inicial con la que empezó la organización. Después, a la siguiente semana, después de recibir ingresos y de recibir egresos, en este caso, la caja final bajó y así, ¿verdad? Sus ingresos sería saldo que tenemos en bancos. Permítanme que está entrando Gerson ahorita. Saldo que tengo en bancos más ingresos que tuve en ese periodo, en esa semana, menos los egresos. Y así se va moviendo. Entonces,
yo tengo una planificación inicial. Yo, pues, el de ventas me pudo haber dicho al inicio del año que íbamos a vender $100,000 cada mes. Pero si se fijan en este ejemplo, aquí, por ejemplo, en marzo, ni por cerca llegaron a los 100,000. Entonces, la planificación es totalmente diferente a la realidad. Vaya, con esto yo lo que les recomiendo es que ustedes no modifiquen el flujo de caja original, la proyección, sino que hagan una copia en la cual vayan moviéndose a lo que va sucediendo y agregando los ajustes hacia el futuro. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir después a mí agarrar el pronóstico inicial versus el real, y aquí yo me voy a dar cuenta que también planificó el de ventas. Porque si me dijo que iba a vender 100,000 y ni por cerca estuvo con 100,000, entonces ahí me indica también a mí que el de ventas pues se equivocó, ¿verdad? Entonces, para el siguiente periodo, el siguiente año, yo tengo que considerar esta información porque me está indicando que el de ventas no está proyectando los datos con una base sólida, sino que solo los está poniendo sin analizar el contexto, y bueno, ya lo vamos a ver más adelante, el contexto y todo lo que puede involucrar el poder realizar la venta. Entonces, siempre tengamos la proyección original y después vayamos modificando, duplicando los archivos. Al final, Gerson, con gusto. Y hacemos diferentes copias, o sea que yo después voy a quedarme con 4 gráficas diferentes. ¿Me van a entender? ¿O no? ¿O aún no me van a entender? Sí, sí se entiende. Ya, igual si es necesario que lo explique de nuevo, me dicen. Voy a regresar. Entonces. Ya. Entonces, como les decía, si modificamos la información, se va a alterar el pronóstico, se va a alterar lo que nosotros creemos que va a suceder en el futuro. Y en segundo lugar, siempre hay cierto grado de incertidumbre en los pronósticos, porque no olvidemos que es un pronóstico. Y el pronóstico no siempre va a pasar. Un ejemplo, que tal vez se sale un poco de lo que estamos viendo, pero el clima, por ejemplo. Todos en algún momento hemos hecho bromas de Moisés Urbina, porque el clima dice va a llover y no llueve, o dice no va a llover y llueve, y criticamos el pronóstico climático. Y les voy a contar por qué Moisés Urbina se equivoca. Lo que pasa es que Moisés Urbina vive en un área cerca del Ecuador en la cual el clima es súper impredecible, puede cambiar rápidamente. Entonces, entre más cerca estemos a la línea del Ecuador, más impredecible se vuelve el clima. Y entre más lejos estemos de la línea del Ecuador, es más predecible. Por ejemplo, a mí me sorprendía en Chile que me decían una semana antes que iba a llover hoy y llovía hoy. Y yo decía, ¿what? ¿Qué es esto? Va? Pero es por eso, es por un tema climático que entre más cerca estemos del Ecuador, es más impredecible. Entonces, déjenme decirles que, bueno, no sé si Moisés Urbina sigue dando el clima, la verdad es que no veo ese canal, pero se va a seguir equivocando, ¿verdad? Es pura probabilidad y la verdad es que puede pasar, puede seguir pasando. Entonces, así pasa con las finanzas también. Es un pronóstico. Y si mañana hubo un terremoto, por ejemplo, Dios no quiera, por cierto, si no se han dado cuenta, en Haití hubo un terremoto bien fuerte en el sábado, fue de 7.2, el más fuerte en los últimos 10 años, entonces están también en una situación bien complicada en Haití. Entonces, o subió el precio del petróleo, o se cayó el mercado de mi producto, todas esas cosas son impredecibles. Entonces, no quiere decir que lo que el financiero dijo va a pasar. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que no están en el control del financiero. Pero esto no quiere decir que no tenemos que tener esta herramienta. ¿Por qué? Porque la herramienta al menos reduce la incertidumbre. Y también nos refresca la meta que tenemos en cada periodo, en cada mes. Y por esa luchamos todos.
en la organización para cumplir. Entonces, no es 100% viable porque, creíble. ¿Por qué? Porque nadie sabe el futuro, ¿verdad? Pero sí te da un panorama de lo que podría suceder en el futuro. Entonces, si hubiera certeza sobre las circunstancias que existirán en un tiempo dado, la preparación del pronóstico sería trivial, claro. Porque entonces si tenemos certeza ya no sería un pronóstico, sería lo que va a suceder. Entonces ya no tendría sentido todo esto del pronóstico financiero que estamos hablando. Pero como no sabemos el futuro, es necesario anticiparnos y al menos tener un pronóstico. ¿Dudas con el concepto de pronóstico? Creo que está súper claro. Pregunta de examen, se los digo así de una, porque es importante saber para qué nos va a servir el pronóstico financiero. Después tenemos la clasificación de los pronósticos. Hay diferentes tipos o criterios que nos permiten clasificar los métodos que existen para poder realizar un pronóstico. En este caso, estamos utilizando para esta información una propuesta que hizo Riggs allá por 1993, que los ordena en subjetivos o de opiniones, históricos y causales, que esto lo vamos a ir viendo cada uno de los métodos que tenemos más adelante. Ahora tenemos el método subjetivo y de opiniones. Son aquellos métodos basados en las opiniones de especialistas, entre comillas, en el área de pronosticar. Miren, aquí me detengo un poco. Eso de especialistas, les soy completamente sincero, te lo da nada más el tiempo, los años que vos estás preparando pronósticos. Ningún libro te va a dar la noción de lo que va a suceder en la realidad, porque hay muchos factores que no están considerados en los libros. En los libros está la base de cómo vos podés elaborar un pronóstico, pero no te va a decir todos los factores que involucran un pronóstico. Por ejemplo, si la organización, les pongo de ejemplo el techo, si techo, que le decimos de cariño el techo, si el techo tiene una tendencia todos los años de que en junio, es un ejemplo, en junio no tenemos ingresos suficientes. ¿Por qué? Porque las empresas en junio están presupuestando, las empresas en junio deciden enfocar las donaciones a otra cosa, o en junio se hace la Teletón y todos se abocan a la Teletón y se olvidan de techo. Entonces, ese mes, todos los años, si estas condiciones siguen en los siguientes años, va a ser lo mismo. Entonces, puede llegar un especialista a pronosticar y puede tener muchos años de hacer esto, pero el contexto de la organización también marca un poco la pauta. Entonces, no siempre vas a tener un presupuesto certero hasta que ya lo hayas hecho varias veces y entendas la dinámica de la empresa. Eso es aquí, y en la China es igual. Por eso es que no siempre vamos a poder pronosticar correctamente, ¿verdad? Solo el tiempo te lo da. Entonces, estos especialistas pueden ser internos o externos, que también se puede contratar personas para que puedan hacer pronósticos. Y bueno, los juicios de estos especialistas tienen más probabilidades de acierto si se fundamentan en hechos. ¿Y cómo vamos a conocer esos hechos? Teniendo la información. Capaz somos nuevos en la empresa, pero la persona que hacía los pronósticos antes sí dejó todo documentado. Entonces eso a mí me sirve para poder hacer un pronóstico cercano a la realidad. Entonces, para poder tener ese pronóstico bien, tenemos que apoyarnos en información, obviamente información que es necesaria para poder hacer pronóstico, ¿verdad? Y para esto existen diferentes métodos formales para obtener información de expertos. Sin embargo, los más usados son las encuestas entre los consumidores, opiniones de los agentes de venta y distribuidores, puntos de vista de los ejecutivos, pruebas en el mercado y el método Delfos, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que el pronóstico tampoco se lo va a sacar de la manga el financiero. Si ustedes se fijan, el financiero sí tiene como responsabilidad entregar el pronóstico, pero involucra a más personas, a más áreas, a más conocedores, no solo el financiero.
Eso es súper clave. Entonces, para cerrar un pronóstico, siempre tenemos que considerar a las personas que están liderando las áreas involucradas y que nos va a entregar la información que nosotros necesitamos para poder entregar el pronóstico. En este caso, pues, estamos hablando de un flujo de caja. Entonces, hay diferentes métodos. Por ejemplo, los métodos históricos son aquellos que se basan en eventos pasados, que es lo que les digo yo, que muchas veces hay que conocer lo que ha pasado en los años anteriores, que nos va a permitir minimizar el riesgo y que el pronóstico sea cercano a la realidad posible, lo más cercano a la realidad posible. Y también nos permite, a la persona le permite poder interpretar estos pronósticos, que es súper importante. Después tenemos los métodos causales, que son los pronósticos basados en las causas que determinan los acontecimientos, como por ejemplo el que yo les decía, cada enero las empresas están de vacaciones, por ejemplo, o nuestros clientes en enero, un ejemplo, los que venden cuadernos. Sabemos que en diciembre, enero van a vender más y en junio, julio, si no mal recuerdo, por el método gringo de estudio, también van a vender más. Entonces, desde ya, en mis pronósticos a futuro, diciembre y enero, junio y julio, voy a tener picos más altos de ventas porque responden a determinados acontecimientos. Entonces hay situaciones causales que tengo que considerar a la hora de hacer pronósticos. Y esto, si hay un gerente de ventas, por ejemplo, que ya tiene varios años en la organización, sabe los meses o los periodos en los que las ventas se disparan por situaciones causales, ¿verdad? Y bueno, los métodos causales más empleados son el modelo de correlación, el econométrico y el análisis de sensibilidad. Entonces, tenemos también, vamos a ver un poco las técnicas de pronóstico y de flujo de caja, que es lo que hemos estado hablando un poco y quiero enfocarme bastante en porque este es súper importante y capaz desde el lado contable ustedes, si les tocó preparar un flujo de caja, no les explicaron a detalle la importancia que tiene a nivel financiero, sino que capaz capaz me equivoco y sí les explicaron, pero no está de más recalcar que el flujo de caja es clave para que una organización pueda subsistir. Si no tiene flujo de caja, déjeme decir que no va a durar mucho porque es súper importante. Entonces, cualquier pronóstico acerca de los requerimientos financieros implica determinar qué cantidad de dinero necesitará la empresa durante un periodo específico. O sea que esto responde directamente al presupuesto anual. Esto me va a decir a mí cuánta plata yo necesito mover ese año. ¿A qué me refiero? Aquí va a llegar el de recursos humanos y me va a decir cuánto voy a pagar yo cada mes en salarios, en honorarios, en compromisos patronales, por ejemplo, el pago del impuesto sobre la renta, el AFP, el seguro, si es que tenemos otro seguro complementario y otros beneficios que involucran pago, pero que tienen los empleados. Todas esas cosas va a venir el de recursos humanos y me la va a decir. Entonces vengo yo y la voy a meter en un documento. Yo tenía aquí un ejemplo, denme un segundo. Tenía un ejemplo de flujo de caja, déjenme ver si es que ¿por qué lo hice? Denme un segundo y les voy a explicar con un ejemplo, que creo que también es una manera fácil de entender a qué se refiere un flujo de caja. Ustedes no ven, pero estoy buscando en otra hoja. Básicamente, lo que les estoy diciendo yo es que tenemos que involucrar todos, como les decía al inicio, todos los ingresos, todos los egresos que vamos a tener en ese periodo para poder saber cuánta plata necesito para operar. Porque si yo no sé o se me olvida un gasto, puedo comprometer la caja. Y esto que les estoy diciendo, en lo que estoy buscando el archivo, le permite a un financiero saber cuánta plata tiene que tener cada mes. Y si tenés plata de sobra, ¿se acuerdan lo que hablamos antes, verdad? La podés lanzar a inversión o en otra cosa que
te garantice al menos ganar algo, un poquito más de lo que vos tenés en la caja. Entonces, aquí también depende mucho la astucia del financiero. Les comento, yo estuve en un lugar en el cual la única plata que tenían en caja era la que habían presupuestado para un mes específico. El resto estaba invertida. Entonces, para ellos, hacer un gasto adicional al que está presupuestado era complicado porque tenían que ir y recuperar parte de la plata que habían invertido, y eso llevaba un proceso y un tiempo. Entonces, sí podemos decir que de una manera lo hacía más lento, pero del otro lado estaban ganando, pues, porque te permitía generar plata con tu plata. Entonces, por eso es importante también el flujo de caja, porque yo voy a saber cuánta plata necesito para operar. Tenemos un segundo que está abriéndose esto. Y les voy a mostrar, este es un ejemplo que de hecho creo yo que ahora que estamos viendo este tema, cuando yo estaba preparando la clase, dije que capaz podríamos hacer un ejercicio de flujo de caja. ¿Por qué? Porque esto, si ustedes se dedican al área financiera, lo van a necesitar sí o sí. Entonces creo que es importante que ustedes conozcan cómo se elabora un flujo de caja. Capaz les enseño más adelante, pero como yo no sé, les voy a dar las indicaciones. A ver, denme un segundo. Aquí está. Ya, entonces, acá tenemos, no sé si lo ven, creo que no, ¿verdad? Ahí va. Este es un ejemplo que no está completo. Perdón, que está lentísimo. Cuando empiezo a abrir pestañas se pone lento. Miren, siguen pensando acá arriba. Sigue pensando acá arriba el computador. Tenemos la zona del gráfico, que es este que ahora no se ve nada porque no tiene datos. Este ejemplo yo lo hice es la base nada más. Después uno aquí hasta le puede agregar un dashboard, como hablábamos el otro día. Le puedes agregar un montón de factores, pero también se vuelve más pesado el documento. Tenemos una hoja de ingresos en las cuales vos tenés que poner todos los ingresos que vas a considerar para la ejecución de tu actividad diaria. Entonces yo aquí le he puesto como ingreso A, ingreso B, porque después esto tiene nombres, pues, o sea, por ejemplo, en una empresa tendría, no sé, ventas por producto, no sé, A y producto, y si tiene varios productos los vas listando y así vas proyectando los ingresos o las ventas por cada producto. Y también tenés otra de gastos, que esta es súper importante también, en la cual de la misma manera vas listando todos, pero absolutamente todos los gastos que tenés en la organización. Entonces, con estas dos fuentes de información grandes, vos ya podés hacer una línea de tiempo, un gráfico como el que les mostré, que te va a permitir a vos saber cómo va cerrando cada semana o cada mes. Y también importante que no nos olvidemos que siempre empezamos con una caja inicial, ¿verdad? Entonces el año no vamos a empezar con $0. Y si está empezando la empresa, bueno, la inversión o la inyección de capital que hagan los accionistas va a ser nuestra caja inicial. Entonces siempre la tenemos que considerar también. Si es que tenemos en diferentes monedas, también considerar las diferentes monedas. Y esto también hay que considerar el tipo de cambio actual. O sea, cada vez que nosotros actualicemos el flujo de caja, tenemos que ir actualizando los tipos de cambio, que al menos en el euro, y en el euro va cambiando todos los días. Bueno, en este caso incluye pesos chilenos, entonces también el peso chileno va cambiando diariamente. Entonces también hay que ir considerando todo ese tipo de cosas. Y bueno, este es un ejemplo que después capaz podemos hacer algo interesante y divertido con esto, que al final nos va a arrojar un gráfico que ahora no aparece nada, pero un gráfico en el que nos va a lanzar
la proyección de cómo se va a ir comportando la organización en los próximos meses o semanas. Eso básicamente es un flujo de caja. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿O sigo? ¿Todo claro? ¿O se fueron? ¿Se durmieron? Todo claro. Todo claro, Lee. Ok. Entonces, volviendo, un segundo, vamos a presentar aquí. Volviendo a la presentación, a ver dónde me quedé. Bueno, esto lo que decía va implicando cuánta cantidad de plata necesito y también puede suceder, por ejemplo aquí, miren que de repente esto se va pero mal, estamos casi abajo de casi $100,000 abajo en este ejemplo. Eso también me dice que yo aquí tengo que tomar decisiones. Si yo estoy aquí y cuando ya ingresé al documento todos los ingresos, cuando ya metí todos los gastos, cuando ya metí todos los saldos iniciales y en mi ejercicio empiezo a tener puntos críticos abajo del 0 o en el 0, yo tengo que tomar decisiones a principio de año o cuando yo haga este presupuesto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo el presupuesto y el flujo de caja para 2021 y me presentan esto a mí, Jafet Morales, yo le diría al financiero, mira, ¿sabes qué? Anda, reunite con todos y cambiame esta proyección porque esto no lo podemos aceptar ni tampoco lo vamos a operativizar de esta manera. Siempre tenemos que estar arriba del 0 porque si no estamos perdiendo y vamos a quebrar. Aunque tengamos puntos altos aquí, que también aquí ya depende un poco la astucia, si es que es algo circunstancial. Imaginémonos que no son tantos picos bajo el 0, sino que solo es 1 y después empieza a subir. Esto lo podés gestionar si es que tenés pago con proveedores. En ese momento vos le podés pedir al proveedor que te haga una esperita hasta que lleguen ingresos y lo podrías manejar gestionando la operación. Pero si tenés muchos puntos bajo el 0, esto no es operativizable. Esto no puede quedar así. Entonces, si yo en algún momento les pongo un ejercicio y tenemos estos puntos así, hay algo muy mal que tenemos que arreglar porque esto no se puede presentar de esta manera. Entonces tendría que reunirme con el de ventas, con el contador, a ver qué ajustes hacemos para que sobresalgamos del 0, que es esta línea que ven aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos permite esto? Obtener un buen panorama de las operaciones de una empresa a través de los 3 estados claves. El balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, que es el que les estoy mostrando ahora. El balance general nos va a indicar la plata que tenemos en cuenta, nos va a indicar los activos que tenemos que se pueden hacer plata o dinero en efectivo en poco tiempo, los que se pueden hacer dinero en el mediano y largo plazo, y en el estado de resultados también vamos a obtener la información de las ventas que de las metas que tenemos que ir cumpliendo. Y en el estado de flujo de efectivo vamos a tener la proyección de cómo se va a comportar el resto del periodo que estamos analizando. Con esas 3 cosas, queridos y queridas, nosotros vamos a tener las herramientas necesarias para poder entregar un buen pronóstico financiero y poder dar un panorama de lo que puede pasar en una organización en el mediano y corto plazo. Entonces, tenemos el flujo de caja o efectivo que les comentaba, el flujo de efectivo proveniente de las actividades operativas como efectivo recibido de los clientes, que son las ventas, efectivos pagados a proveedores y empleados, que son nuestros gastos, otros ingresos netos que de repente el financiero invirtió cierta plata y esa plata la recuperó y recuperó ganancias, otro tipo de ingresos, intereses pagados de algún préstamo que tenemos, impuestos sobre ingresos pagados, y esto da como resultado el efectivo neto, que está pronosticado para las actividades operativas. ¿A qué se refiere con esto? Es la cantidad de plata que me va quedando después de cerrar un periodo. Si es una semana,
y yo lo estoy cerrando todos los viernes, yo voy a saber que el viernes de esta semana, yo voy a cerrar con X cantidad de plata. Y así me va diciendo. A ver, entonces, del flujo de efectivo proveniente de las actividades de inversión se sustraen los gastos de capital, dando como resultado el efectivo neto usado en las actividades de inversión. Aquí también está hablando de que si nosotros nos vamos a meter a invertir y nuestra empresa no es de inversión, también tenemos que considerar todas las ganancias que podamos tener. Y también todos los gastos que incluye esto, porque también tenés que invertir en algo y tenés que gastar en algunas cosas. Esto menos los fondos provenientes de la emisión de deuda, los préstamos que tenemos a largo plazo y dividendos pagados, lo que podríamos nosotros devolverle a los inversionistas al final de un periodo. Resulta el incremento neto de efectivo y equivalente de efectivos al inicio y al final del año. Esta imagen la tengo aparte porque era muy grande y no me cabía. Denme un segundo. A ver qué le hice la imagen. Permítanme un segundo. Hay una imagen de flujo de efectivo que les voy a mostrar ahora y que les voy a explicar un poco la dinámica del efectivo en la organización. Permítanme, que sin querer la mandé al basura. Saben que yo limpio bastante seguido mi escritorio, no me gusta tener tantas cosas en el escritorio. Me da un tic en el ojo, así como al tener muchas cosas. La verdad es que el ideal para mí es que el escritorio esté limpio. Hoy tengo algunas cosas ahí que no me gustan. Pero bueno. Ya, denme un segundo. Ahí está. Entonces, tenemos el efectivo y este lo podemos conseguir de algunas formas. Por ejemplo, el capital social, el capital de los socios, que es la inversión que inyectan a la organización. Y el otro camino es deuda, por medio de un préstamo, que podemos meter plata. También, eso es iniciando la operación. Las únicas dos maneras que la organización va a tener efectivo es por medio del aporte del patrimonio de los accionistas o dueños o por medio de deuda. Y este efectivo va a diferentes caminos. Por ejemplo, el efectivo puede ser para pagar proveedores, que obviamente ellos, después de pagar proveedores o antes, depende de la negociación, nos van a entregar materias primas y estas materias primas se van a inyectar en el proceso de trabajo o en la transformación de la organización, del producto que hace la organización. Esto después se va a convertir en inventario de producto terminado y esto nos va a generar ventas porque ya tengo productos para vender. Entonces, esto se puede convertir en una venta directa, una venta al contado, que me genera inyección de efectivo. O puede ser que primero pase por una cuenta por cobrar, que aquí también hay un riesgo porque puede ver que ahí haya unas ventas incobrables, que aquí pues ya estamos hablando de otra cosa, pero también puede suceder que no quiere decir que todos los productos terminados que yo venda se van a convertir en efectivo, porque puede ser que hay un porcentaje que yo no pueda cobrar. Y bueno, todos los cobros ejecutados correctamente me van a inyectar efectivo. Entonces este es uno de los destinos que el efectivo va a ingresar directamente materias primas al proceso, que después yo lo voy a vender y voy a generar ingresos. Después también otro destino del efectivo es que yo compre activos, compre un carro, compre un terreno, compre maquinaria, que me va a ayudar a que el proceso de trabajo sea más rápido. Y bueno, después de esto se va a convertir también o va a abonar para que podamos tener productos terminados más rápidamente, porque capaz no tengo una maquinaria que me hace tener grandes cantidades de producción, hace más lento el regreso o el retorno de la plata. Pero si yo me compro
una máquina que es más automática y me entrega más productos rápidamente, yo voy a tener más inventario y voy a poder vender más rápidamente. Y el otro destino del efectivo es obvio, salarios y otros gastos acumulados, que también tenemos que pagar a las personas involucradas, pues porque las personas no trabajan de gratis. Entonces, los 3 destinos que puede llevar el efectivo son, recuerden, inyectar materias primas, invertir en activos y el salario y otros gastos relacionados a la operación. Aquí tengo una flecha de retorno del activo fijo porque de repente lo podemos vender y esto no se mete al proceso de trabajo, sino que de repente yo tenía un terreno y que invertí y después ya no lo quiero porque voy a mover mi planta a otro lugar. Yo lo vendo y esto se puede volver a convertir en efectivo. Y ese es el flujo de dinero. También tenemos otras cosas, que el efectivo, pero ya saliéndose un poco de la operación que está arriba, de esta parte, el efectivo también en algún momento cuando entreguemos dividendos regresa a los accionistas. Entonces también tenemos una salida de efectivo acá. Y también el pago de la deuda, ¿verdad? Que también adquirimos al inicio de la operación o cuando nos endeudamos. Entonces, este es el flujo de efectivo en las organizaciones. Yo se lo voy a subir a la página de la U para que lo tengan. Lo voy a subir aparte, lo que pasa es que no me cabía en una hoja de PPT, por eso lo hice así. ¿Alguna duda con este flujo, queridos? ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? ¿Están ahí? Bueno, voy a preguntar directamente entonces. Está bien claro, creo. Ya, Rebeca, acabas de salvarle a todo el mundo porque iba a hacer una pregunta grande. Ok, entonces voy a regresar a la presentación para que sigamos con el resto. Entonces, si yo les pregunto en algún momento los destinos del dinero, ustedes tienen que decirme que puede ir del efectivo, perdón, puede ir a compra de materia prima, compra de activos fijos, pago de responsabilidades como salarios y otras cosas, y también devoluciones de inversión a los accionistas y pago a deudas o préstamos que tenemos. Son 5 cosas en las cuales el efectivo de una organización puede tener como destino. ¿Ya? Así que eso que no se les olvide. Ok, entonces, sí, aquí vimos la imagen. Y bueno, la preparación del pronóstico financiero generalmente comienza con un pronóstico de las ventas. ¿A qué se refiere con esto? Como les decía, tiene que haber una persona que es responsable de los ingresos, generalmente de una organización son por medio de las ventas, que nos diga a nosotros como financieros cuántas ventas vamos a tener. Y esto, obviamente, el gerente de ventas se reunió con el gerente general y definieron metas de ventas por periodo antes de entregárselos a ustedes. O sea que esta información ya está validada y no la vamos a poner solo porque nos las entregó el de ventas, ¿verdad? También tiene que tener cierta validación y que obviamente el gerente general vio que con esas ventas sí estamos cumpliendo con el objetivo de la organización, que si no se les olvida, el objetivo general de toda organización es generar plata, ¿verdad? Multiplicar los recursos que tiene y ahí podemos decir que es una empresa exitosa en las empresas que están en el mercado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ver 2 cosas con el pronóstico de ventas. Las unidades que se piensan vender y la cantidad en dólares que representa esas unidades que están vendiendo. O sea que tenemos que tener 2 datos. No solo quiero el dato en dólares, sino también el dato en unidades. ¿Por qué? Porque más adelante ustedes lo van a ver que hay maneras de pronosticar por el dato unitario y no solo el dato en dólares. Entonces,
Y esto tiene que estar para varios periodos futuros. O sea, si estamos hablando de periodos mensuales, deberíamos cerrar al menos el de 12 meses. Y para... Uy, perdón, se me fue malísimo esto. Y para pronósticos financieros se emplearán dos enfoques básicos. El método de porcentaje de ventas y el método de regresión lineal. Pero, en honor al tiempo, nos vamos a quedar aquí porque vamos a entrar en el otro tema y me voy a quedar a medias y prefiero empezar el miércoles en esta parte. ¿Alguna duda? Es posible que estuvo un poco aburrida la clase, pero es que es toda la base de lo que quiero que ustedes entiendan hacia el futuro. Pero bueno, ¿preguntas? ¿Algo que no queda claro? ¿Lo podemos hablar rapidito? Licenciado, y hasta esta presentación viene el parcial. Buena pregunta. Sí, la verdad que sí. Va a incluir esto. ¿Y es miércoles o lunes el parcial? Denme un segundo y les digo. Espérame, le voy a cambiar el color a esto para acordarme que aquí me quedé. Denme un segundo y les respondo esto que me acaba de preguntar. A ver. Espera. Si es que ya se nos vino el parcial encima. A ver. Estamos muy cerca del parcial. Estoy abriendo el documento. Permítanme un momento. Porque no me acuerdo. Y como esto está lento, a ver. Sé que voy a parar de grabar y les digo, porque si no, va a estar más lento. Ya.